Lo prioritario ahora, sobre todo en la Comunidad Valenciana, es intentar encontrar a personas con vida entre los desaparecidos y seguir recabando también todos los rincones para encontrar a las personas que todavía están allí atrapadas. Eso es lo fundamental ahora mismo, pero después de todo eso está pues conseguir recuperar la normalidad, porque muchas personas han perdido sus casas, han perdido sus negocios, sus coches. Lo estamos viendo estos días, hay grandes afecciones y frente a eso no saben qué hacer, más allá de las ayudas que han anunciado las administraciones. Tienen muchas dudas, Blanca. Eso es, son miles de personas, Miriam, como bien apuntabas, que lo han perdido absolutamente todo, desde su techo hasta su coche, hasta su negocio. Y son muchas las dudas de cuáles son los cauces que deben de seguir para recibir esas ayudas, esas compensaciones económicas frente a esta tragedia, frente a este desastre. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. La primera reacción es ponerse en contacto con su seguro privado, si es que lo tienen, porque los seguros privados obviamente solo cubren a las personas que los tienen contratados, que tienen esos seguros en vigor y que lo hacen dentro de los 7 días después del desastre, aunque hay que apuntar que las aseguradoras luego en estas situaciones suelen ser muchísimo más flexibles y pueden presentar esos daños muchísimo tiempo después. En esta situación extraordinaria entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros, que se hace cargo de estos daños siempre y cuando estemos asegurados por un seguro privado. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta dana? Es una situación excepcional y el Gobierno ya ha dicho que se va a declarar como zona catastrófica. Es decir, esta declaración hace que todas las personas que vayan a reclamar, tengan o no seguro, van a poder recibir estas ayudas, estas compensaciones económicas. ¿Y qué es lo que se cubre? Bueno, pues desde los daños a personas, estos daños físicos, daños materiales de los que estábamos hablando, esos coches, esas casas, y también los daños inmateriales, como por ejemplo ese alojamiento que algunas personas pues van a tener que pagar hasta que puedan volver a sus casas. Para comprender con muchísimo detalle, porque son muchos los detalles y muchas las circunstancias que se van a dar en esta tragedia, estamos hablando de una de las tragedias, por decirlo en términos económicos, más caras de la historia de España. Vamos a hablar con Pilar Andrade, ella es la CEO de Lisa Seguros, especialista en este asunto. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, decíamos que la primera reacción es la de no saber a dónde acudir. ¿Qué tendrían que hacer las personas que han tenido pérdidas económicas, de materiales en esta situación, Pilar? Como comentabas, el Consorcio de Compensación de Seguros, que es el organismo que tenemos la suerte en España de contar con él, porque no cuentan con un consorcio todos los países, prácticamente ninguno, solo España, y algo muy similar en Francia, dará respuesta poquito a poco, pero lo que aconsejamos tanto a particulares como a empresas es que se dirijan a sus profesionales de la mediación, a esas personas que saben de seguros, para orientarles en un momento tan complejo, porque se han multiplicado las periciales, las incidencias a un volumen tan atípico, como comentabas, que necesitamos de los profesionales para que nos orienten. En particular es, por un lado, la inhabitabilidad, como nombrabas, de tener que vivir en otro lugar, prepararse para esto, ayudarles desde la creación de ese proyecto de reconstrucción de su casa, de los daños que han sido inservibles. Van a ser muchos los siniestros declarados totales, por lo que estamos viendo, ¿no? Porque total quiere decir que no hay nada que recuperar, es muy complejo recuperar en estas situaciones los bienes. Van a tener que hacer esas valoraciones periciales, guardar aquellos bienes que se puedan recuperar y dirigirse a sus profesionales para que les orienten. Las aseguradoras de todo el país han puesto dispositivos de atención 24/7, pero aún así paciencia, prepararse para esta reclamación y sobre todo, bueno, pues documentarla. No hace falta que tengamos las facturas de lo que compramos hace 5 o 10 años, sino saber el valor de mercado, ir pidiendo los presupuestos para cuanto antes poder recuperarlo. Esto en cuanto a particulares. Y en el ámbito de la empresa han sido también muchísimas empresas. Las empresas con seguros tendrán derecho a paralizaciones por el tiempo que estén parados a través de sus pólizas por este riesgo tan extraordinario, si así lo tenían en sus pólizas. Y lo más interesante es que nuestro país asigne, como decías y como contabas, una zona catastrófica y asigne cantidades a aquellos que no tenían un seguro también, para los que tenían y para los que no lo tenían, de forma que puedan ayudar a volver a la normalidad con esas indemnizaciones que se tramitarán también
muy probablemente a través de ayuntamientos, de organismos provinciales y el consorcio. Pilar, es decir, en esta situación, como supera todo lo que se puede imaginar, los seguros privados, el consorcio, digamos que todo esto es, la responsabilidad ahora de esa declaración de zona catastrófica, ¿no? Entonces todo se va a dirigir en este sentido, pero claro, el consorcio imagino que también tendrá sus limitaciones. Aquí entran en juego también otro tipo de ayudas, ¿no? Un extra que se tiene que aportar para llegar a cubrir todo lo que se ha perdido. El consorcio garantizará tanto a particulares y empresas todo aquello que tuvieran en sus pólizas de seguro. Más, al declarar zona catastrófica y asignar cantidades para la recuperación, planes de recuperación de zona por eventos extraordinarios como este, habrá indemnizaciones. Además, pues por ejemplo, hay zonas en las que puntualmente, yo recuerdo hace 4 o 5 veranos, un ciclón atípico en la zona de Zuera levantó tejados, naves, duró muy pocos minutos y hubo unas indemnizaciones que no tenían la magnitud que estamos hablando, pues 3.000 euros para cada afectado. Habrá diferentes indemnizaciones para afectados y para casuísticas, inhabitabilidades, reposición de vías públicas, de zonas, de vehículos. Se asignarán diferentes cantidades, muy probablemente en ese plan de recuperación. Así que los ciudadanos tienen que estar muy atentos, primero a sus seguros y después a estos planes de recuperación para poder recuperar estos bienes. Vamos, Pilar, quien tenga seguros privados, que canalicen toda la petición de información y de ayudas a través de ellos, y si no, pues esas líneas que han abierto, decías, todas las aseguradoras y el consorcio, y muchísima paciencia y ser muy meticulosos a la hora de pedir presupuestos, guardar fotografías, etcétera, para ayudar, poner un poco más fácil este trabajo ingente. Pilar Andrade, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hay que ir pensando también estas personas en ver cómo recuperan poco a poco sus vidas, Miriam. Eso es, Blanca, y hay que darles también algún tipo de luz, arrojar algo de luz u orientarles de alguna manera. Sara, también pensamos en los autónomos, ¿no? En todas aquellas personas que no sabemos con qué ayudas pueden contar o con qué seguros pueden contar y que lo han perdido todo su negocio. Por ejemplo, hay muchos negocios en todos estos municipios pues que han quedado totalmente destrozados por la Dana. Recalcamos, es secundario, primero son las personas, pero es una realidad que están viviendo y también hay mucha angustia entre aquellas personas que ya no tienen su casa, que no tienen su negocio, que saben que de alguna manera les va a llegar la ayuda, pero ¿cuándo? Sara. Sí, Miriam, hablar de temas económicos ahora parece un poco banal, ¿no? Porque estamos en una situación en la que hay pérdidas humanas, pero igualmente diferenciaría la situación que hay en Aragón de la situación que hay en la Comunidad Valenciana. Principalmente porque la Comunidad Valenciana va a ser declarada zona catastrófica sí o sí, y en Aragón no lo tenemos claro de que eso se vaya a producir. Por tanto, las ayudas van a ser distintas. ¿Qué se puede reclamar? Aquí la gente tiene que tener claro qué es lo que puede reclamar y qué es lo que no. Tiene que sacar sus pólizas de seguro todo lo que tengan contratado. Coches, vehículos, coches, viviendas, negocios, todo lo que tengan contratado, y esas pólizas lo que les va a cubrir es el consorcio de compensación de seguro en lo que tengan contratado en sus pólizas. Es decir, si yo tengo un negocio, una peluquería y en mi seguro tengo contratada que en caso de no poder abrir me van a indemnizar con 50 euros diarios, eso me lo va a indemnizar también el consorcio. Si yo no tengo contratada la compensación por las pérdidas por cierre de negocio, eso el consorcio no me lo va a pagar. Es decir, no en todos los casos va a ser igual, sino que el consorcio va a cubrir lo que cada uno tenga asegurado de forma privada. Entonces, lo importante es, como bien decía Pilar, dirigirse a nuestro corredor de seguro. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de que tenga todos nuestros datos y tenga los seguros y las condiciones que nosotros teníamos contratadas y las coberturas. Tras eso, tenemos un plazo de 7 días. Ya ha dicho Blanca que suele ampliarse, pero es importante que aunque sea, se dé el parte a un correo electrónico. Ahora hay muchísimos medios de poder dar la apertura de ese siniestro, y todas las compañías han puesto un teléfono a disposición, así como en la propia página web se puede hacer de forma automática. Hacer fotografías de todo antes de limpiarlo. Evidentemente no vamos a pedir a la gente que se ponga a buscar ni las facturas de compra ni todas estas circunstancias, pero sí que todo lo que esté a nuestro alcance en cuanto a prueba que poder aportar posteriormente nos va a servir de ayuda.
En caso de Aragón, como bien digo, si al final no se nombra como zona catastrófica, solo vamos a obtener cobertura del consorcio en aquellos casos en los que estén asegurados por seguros privados. Si finalmente sí que se nombra como zona catastrófica, sí que entrarían ayudas públicas. En Valencia pues va a ser distinto, porque ahí entrará el consorcio y entrarán, pues esperemos que todas las ayudas, tanto estatales como incluso europeas, que puedan llegar y dar un poco de luz a toda esta gente, que de todas las maneras toda la ayuda va a ser insuficiente para poder asumir los costes económicos que ha provocado, desde luego. Sí, nos viene a la cabeza que, bueno, no tiene nada que ver, pero la riada que se produjo el 6 de julio del año pasado en la zona sur de Zaragoza, que Exacto. también afectó a casas, sótanos y a muchísimos vehículos, y también hubo que recurrir a... Y luego es que la situación que se da es que el consorcio evidentemente va a cumplir, y va a cumplir con todas las coberturas que tú tengas contratados, pero la tramitación de todo eso, y más cuando son casos en los que hay tal multitud de expedientes, es muy lenta. Claro, si tú tienes tu casa afectada, tu negocio no lo puedes abrir y no te entran ingresos, es que la situación es muy complicada para mucha gente, porque claro que llegarán esas indemnizaciones, que ya digo que nunca suelen cubrir los importes en los que tú te has visto afectado, pero claro, el tiempo que transcurre durante que toda esa tramitación pues complica mucho la situación.